El invitado más importante de este programa es usted. Por eso le agradecemos que nos acompañe en su programa Punto por Punto, análisis y crítica sin censura, con el periodista Mucio Cárdenas Arellano y un servidor, Roberto Morales Ayala. En esta semana, en esta primera semana de junio, le hablaremos de las encuestas. Antes eran satanizadas, eran acusadas de encuestas corruptas. Hoy, en plena euforia, ¿usted cree en ellas? ¿Usted considera que realmente ya determinaron la elección? Otro tema, vamos a hablar de las vulgaridades, de la violencia en la que están incurriendo candidatos a diputados locales y federales. Para vergüenza de los veracruzanos, se han convertido en un escándalo nacional. De eso le hablaremos en Punto por Punto. Las encuestas que son presentadas hoy en día están realizadas por las mismas personas que las realizaban antes, cuando estas encuestas eran acusadas de marcar una tendencia electoral. Hoy, pues ya fueron bautizadas, ya hasta fueron santificadas y casi nos dicen que ya no es necesario hacer elecciones, que ya la elección ya está determinada y hay un único ganador. ¿Usted cree en eso? ¿Realmente hay que dar por cierto eso? De ese tema en especial hablaremos. Y Mucio, Roberto, la tendencia por muchos años fue ver empresas encuestadoras que favorecían al partido hegemónico, al PRI. Obviamente la oposición, y hablo de PAN, y hablo de PRD, e incluso desde antes de que hubiera Partido de la Revolución Democrática, habían algunos partidos pequeños, el Partido Comunista Mexicano, y ya observaban que todo el intento de darle una ventaja a los candidatos del partido tricolor, pues tenían una intención pagada, sobre todo que había un financiamiento. Por muchos años se habló de encuestas cuchareadas, encuestas que presentaban una tendencia que obviamente sí se reflejaba el día de la elección porque había fraude electoral. El PRI se nutrió de eso. Por muchos años el PRI fue un partido que se basaba en el fraude para poder mantenerse en el poder. El día de hoy esas mismas encuestas o muchas de las empresas que en aquel entonces iban formulando esta intención de voto, que iban recogiendo el sentir de la población, ha cambiado. Hoy esas encuestas favorecen a la izquierda, en su momento o en algunas regiones han favorecido a la derecha, al PAN, y lo que observamos es que hoy sí tienen validez. Esos mismos que las satanizaron en su momento, hoy las están viendo como encuestas confiables porque les dan una ventaja. Y esto se reduce a aquello de que cada quien habla como le va en la feria. Y en este caso, si a López Obrador le va bien en las encuestas, quiere decir que la intención de voto pues es algo favorable a él y obviamente es el reflejo de lo que está expresando toda una sociedad. Definitivamente aquí hay un tema que creo que es muy importante remarcar. Algo que el auditorio, el pueblo, las personas que van en un momento a tomar una decisión deben de saber y les debe quedar muy claro. Las muestras que sean utilizadas para la encuesta son mínimas. De hecho, un estudio que se realizó, que todas las personas que han sido encuestadas, sumando a todas las encuestas que han hecho en todo el país, no representarían el 1% de los más de 89 millones de personas que podrían acudir a las urnas para el próximo 1 de julio. Yo digo, por ejemplo, es como si en un momento dado tuviéramos un pueblo de 1000 personas, ¿sí? Y de esas 1000 personas solamente y fueran a preguntar a una sola, ¿por quién vas a votar? Y ya ese sería el parámetro para decir la tendencia de voto hacia donde se inclina. Creo, Mucio, y tú lo comentabas, y es muy cierto, antes esas mismas encuestadoras, cuando presentaban sus resultados de encuestas, pues eran acusadas de ser manipuladas, y había razón en ello, porque el sistema de partidos políticos que existía en ese momento, o sobre todo el partido que estaba en el poder,
el gobierno vaya, las ocupaba para manipular y crear y fabricar una tendencia electoral. Y para eso se pagaban millones de pesos, cantidades millonarias, para que en algunos días aparecieran en las portadas de los periódicos como título principal que una tendencia electoral favorecía al candidato que a ellos les convenía. Y en los medios electrónicos, día tras día, repetían el resultado de esas encuestas. Y claro que en ese entonces, pues los candidatos de oposición salían a descalificarlas totalmente. Y había razón en ello, porque realmente esa práctica es dolosa, esa práctica es antidemocrática. En otros países, las encuestas no son la nota de portada, por respeto al elector. Y hoy pues vemos que las cosas están cambiando radicalmente. Definitivamente ya las están tomando como algo que ya las cosas están dichas, y yo creo que eso es una falta de respeto. Sí, Roberto, yo creo que remitámonos, por ejemplo, a nombres. Mitofsky, descalificada por la oposición porque decían que servía a los intereses del gobierno priista. En su momento María de las Heras, que adquirió gran fama como encuestadora, posteriormente falleció, pero ella incluso vinculada a mapaches electorales, a gente que siempre manejó las elecciones dentro del Partido Revolucionario Institucional, procesos internos y procesos hacia afuera, siempre descalificada. Otros grupos, otras empresas que fueron creciendo, que fueron surgiendo, pero que al paso del tiempo siempre hubo una descalificación. ¿Quién paga las encuestas? El que paga manda. Y muchas de esas encuestas que antes era directamente el gobierno que las mandaba a hacer para generar este ambiente, una especie de caldo de cultivo que le permitía generar tendencias a favor de sus candidatos, pues obviamente que tenían como una respuesta de parte de la oposición el no estar conformes y el replicar a eso. Pero hoy vemos exactamente lo contrario, y hoy lo que estamos observando es que muchos medios de comunicación publican las encuestas porque contratan a las encuestadoras. Por ejemplo, el periódico El Universal trae su propio encuestador, el periódico Milenio también. Yo no sé si Reforma, que es el que más le ahora favorecido en esas encuestas o en esos índices de intención de voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, haya comprado directamente los servicios de alguna encuestadora, o sea a través de alguna parte, alguna área dentro de su medio de comunicación. Lo que yo sí observo es que se genera una tendencia a través de una percepción. Lo que a mí me preocupa es que haya tantos electores que se creen lo que les están diciendo, que se toman muy en serio y creen que realmente con una muestra de 1,000 personas en una población de 89 millones de electores se puede determinar hacia dónde corre un candidato y quién toma ventaja con respecto a los otros contendientes. O sea, son encuestas de 1,000 personas, Roberto. O sea, se me hace un insulto a la inteligencia del elector el que crean que con eso realmente hay una intención. Pero además nos dicen ahí que las tendencias van en tal o cual porcentaje, todas han venido favoreciendo a López Obrador, el candidato de Morena. Lo que dejan en un apartado es a ese 28% de electores indecisos aún, que pudieran cargarse de un lado o de otro. Hemos visto por muchos años tendencias electorales, por ejemplo, la de 2006, cuando López Obrador traía una ventaja considerable y pierde la elección. ¿Por qué? Porque no se reflejó lo que realmente estaba ocurriendo en las urnas, lo que realmente estaba pensando la gente, lo que la gente venía decidiendo hacia tal o cual candidato. O sea, el día de la elección fue un panorama totalmente distinto. ¿Qué ocurrió en 2012? Enrique Peña Nieto traía 51% de intención de voto y termina con 38%. Andrés Manuel López Obrador arranca con un 13% y va remontando, supera a Josefina Vázquez Mota, que cae a menos del 20%, y luego termina con un 31% de intención de voto. Es decir, no están reflejando lo que realmente es. Pero a mí lo que me llama la atención, lo que me preocupa y lo que yo creo que debiera de ser motivo de un análisis muy profundo es qué tan manipulable es el electorado. Eso es lo que a mí me llama la atención, que yo digo,
hay que poner atención en esa parte, Roberto. No es posible que mucha gente, por decir quiero ir con el que va a ganar, cambie o se decida por un candidato, cuando que todo esto parece ser una manipulación. Hoy se aplaude, hoy lo aplauden los seguidores de López Obrador, cuando esto pudiera ser parte de un juego de poder, un juego político que no nos está reflejando lo que realmente está pensando la población. Es una práctica antidemocrática definitivamente, el hecho de que se esté manipulando a la opinión pública de esa manera. Comentábamos que hoy hasta el exceso han impuesto reglas y topes en las leyes electorales, en diversas cuestiones del manejo de recursos, en la publicidad, en la propaganda, y está bien, pero se están excediendo, y hay temas como el caso de la publicación de estas encuestas que se dejaron totalmente y que se está en plena euforia y se está marcando cuestiones que puedan afectar. Ahora en el caso de Veracruz, Mucio, creo que ahí se marca también una cuestión contrastante, ¿no? Porque mientras hablando, dejando como contexto lo dicho, hablando de la sumatoria de todas las encuestas, marcan una tendencia. Esa tendencia es del 35% a nivel nacional en promedio hacia el candidato de Morena a la presidencia de la República. Pero en Veracruz se marca como promedio el 36%, que es mayor. Sin embargo, hablando de Reforma, que es el periódico que le da un alto porcentaje a Andrés Manuel, en el caso de Veracruz marca un empate técnico entre el delfín de Andrés Manuel, que es Cuitláhuac García Jiménez, y el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Los marca como empate técnico. Otra encuestadora, en este caso ISA, esa encuestadora marca una tendencia favorable hacia Cuitláhuac García Jiménez del 31%. Esto en un ejercicio que realiza del 5 al 7 de mayo y que son como 1030 o 1090 encuestas levantadas de un universo, y lo recalco de nuevo, de 5 millones de veracruzanos que podrían acudir a las urnas. Marca un 31% y le da a Miguel Ángel Yunes Márquez, le marca un 28% en las preferencias. Y un poco más abajo, pues el caso de Pepe Yunes, que no está tan mal también, le marca, no recuerdo, más o menos 25, el 28, 26%. Es decir, no lo marca tan lejos de las preferencias. Y esto nomás hablo de las dos encuestas que localicé, porque no hay muchas encuestas en el caso de Veracruz. Pero en el caso de Veracruz realmente la situación es muy diferente a la que vive Morena a nivel nacional. Aquí en Coatzacoalcos es territorio Morena, y aquí muchos van a decir que estoy loco, que estoy maiciado, y dirán muchas cosas. Yo cumplo con un deber periodístico, y realmente la situación de las preferencias electorales que se viven en Coatzacoalcos, pues son definitivamente son hacia Morena, pero no es lo mismo en el norte y en el centro del estado. Aquí va a haber una elección aguerrida realmente, va a haber un resultado que a lo mejor no sea el que le guste al candidato puntero. Mira, Roberto, Botia es otra de las encuestadoras y da una diferencia muy favorable a Miguel Ángel Yunes Márquez. Llega un momento en que uno ve que Miguel Ángel Yunes Márquez muy arriba en unas encuestas, empatado en otras, caído en otras, Cuitláhuac arriba en algunas de ellas, López Obrador con un índice de votación del 50 a 52% en el caso de Veracruz, y Cuitláhuac en un 30 y tantos %. Entonces también nos llama a pensar, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? O sea, ¿no van a votar parejo? ¿Sí van a votar parejo? Esa es la razón de que ahora nos salgan con que 5 de 5, que hemos platicado fuera de cámaras, es una falta de respeto al ciudadano, al elector. Yo puedo estar de acuerdo con López Obrador a nivel nacional, pero puedo estar en desacuerdo con Cuitláhuac o con Rocío Nale o con alguno de los candidatos a diputados en cualquier distrito del estado. Y lo mismo en el caso de Ricardo Anaya. Puedo estar a favor de él, pero no con Miguel Ángel Yunes Márquez,
o con alguno de los candidatos al Senado o a la Diputación. O sea, estamos hablando de diversos escenarios. Creo yo que nos están manipulando a través de las encuestas. No creo que eso sea un reflejo real. Tú acabas de mencionar ahorita 1000 y pico de muestras tomadas en un universo de 5 millones potenciales de electores, que vota el 40%, que quizá vote el 50%. Estamos hablando de 2,5 millones de electores. Sigue siendo de veras de risa el poder creer que una encuesta, un muestreo que se hace de 1000 y pico de personas pueda ser representativo de lo que estamos viviendo. Pero además, creo yo que han dejado, y así como tú lo has planteado, es cierto, hay una legislación y hay restricciones. Sin embargo, lo que observamos es que le han dejado a los medios de comunicación que publiquen todas las encuestas que quieran, y yo empiezo a ver un mar de confusión, comienzo a ver un escenario por momentos de una falta de certeza en para dónde voy a dirigir mi voto. Hay gente que está convencida. Hay voto duro en Morena, hay voto duro en el PRI, hay voto duro en el PAN, por citar los partidos fuertes de cada una de esas fuerzas políticas. Pero yo veo esa diferencia que hay, por ejemplo, en el indeciso, en el cómo van a votar finalmente. Y lo que dices es cierto. El posicionamiento de uno u otro partido, de Morena, del PRI o del PAN, en el norte, en el centro y en el sur, cambia totalmente. A riesgo de que los chairos brinquen, salten, insulten, amenacen como acostumbran, créeme que tenemos que decir las cosas como son. Viene una elección, es la madre de todas las batallas en el sur del estado de Veracruz, porque es el bastión de Morena. Aquí vamos a ver cosas serias. Ya empezamos a ver grupos que se han posicionado, priistas y panistas, trabajando de manera mancomunada, porque van a tratar de fracturar este bastión que tiene Andrés Manuel López Obrador aquí en el sur, y que fuera del sur lo vemos con presencia, por ejemplo, en Jalapa, pero partes del estado donde no tiene mucho más. Poza Rica incluso puede tener ahí cierta presencia, pero ya se ve trabajando muy fuerte al gobernador Miguel Ángel Yunes, al propio PRI, trabajando para ir rompiendo todo esto. Yo soy escéptico de las encuestas. Hay muchas cifras que se han manejado, que yo, la mera verdad, creo que hay que informarse mucho y hay que reflexionar si me voy con lo que dicen las tendencias o me voy con lo que yo creo que es mejor para un estado, sea cual sea, y muy respetable el voto para cualquiera de los candidatos presidenciales y al gobierno del estado de Veracruz. Pues precisamente para dar una idea de que hay que pensar muy bien por quién hay que votar, el siguiente bloque que vamos a ver, que precisamente trata de los vulgares, como matones, como misóginos que se han presentado para vergüenza de los veracruzanos, varios de los candidatos a diputados locales y federales. Los casos más recientes son los de dos candidatos del Partido Verde Ecologista Mexicano. Y son los casos más recientes porque ha habido varios. Uno, el del diputado Francisco Martínez, que busca reelegirse por el distrito de Tantoyuca. Y el otro, el de José Abella, que busca ser diputado federal por el distrito de Córdoba. El primero, Francisco Martínez, machete en mano, vestido casi disfrazado de indígena, sí. Delante de unas mujeres, unas ancianas por cierto, blandiendo el machete, decía que el machete era para cortar el monte y para pegarle a las mujeres que se portaban mal. Mi bisabuelo Manuel Francisco traía su machete. Este machete sirve para limpiar la milpa, chapolear el potrero, pero también sirve para otra cosa. Sirve para darle de planazos a las mujeres que se portan mal. Y también hay unas personitas que se portan mal, también hay que darles pajuelazos. Así lo dijo con todas sus palabras. Y el caso de José Abella, sus guaruras armados, enfrentando a otras personas, y luego cuando el candidato a gobernador de ese mismo Partido Verde, que es Pepe Yunes, le recrimina a José Abella la conducta de sus guaruras, este
palabras más, palabras menos, lo trata de pendejo. Y sin embargo son los candidatos del Partido Verde que están contendiendo y que fueron un caso de los escándalos más recientes. Ha habido más, caso de Renato Tronco en Coatzacoalcos, el caso de también otra diputada Ortega Arteaga que le dejaron una mano en su casa, y muchos casos de violencia, de misoginia y de vulgaridades que se han presentado en esta elección. Así las cosas, Lucio. Muy lamentable, Roberto. O sea, yo veo esto y digo, ¿cuánto tiempo o cuánto hemos retrocedido en el tiempo? O sea, yo recuerdo las crónicas periodísticas que hablaban precisamente de candidatos que utilizaban la amenaza para poder tener votos cautivos, pero concretamente estos casos, por ejemplo el de Francisco Martínez, concretamente el caso de José Abella, uno con una misoginia en abierto, no se puede ser simpático cuando se dicen esas estupideces y esas barbaridades, sobre todo porque estás agraviando a las mujeres, que son tan importantes dentro de la sociedad y dentro de un proceso democrático. Son más las mujeres que votan que los varones, o sea, no puedes ofenderlas de esa manera. Pero también tendremos que observar, por ejemplo, el caso de José Abella. No es la primera vez, o sea, José Abella va de escándalo en escándalo. Yo no sé quién fue el inteligente dentro del Partido Verde que se le ocurrió postularlo a un cargo de elección popular. El mismo José Abella que se fotografió con Andrés Manuel López Obrador y con Rocío Nale en Córdoba, tratando de deslizar por ahí que podía ser el candidato, y obviamente le tuvieron que salir al paso. Un personaje que todo el tiempo está conflictuado con periodistas, que lanzó amenazas en contra de varios periodistas, entre ellos Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz. Un personaje que ha sido fotografiado con gente armada, que son sus escoltas, digo, si las trae, si se las ponía Javier Duarte, porque además está vinculado a Javier Duarte, bueno, pues cuando menos tenga un poquito de prudencia y no lo exhibas a gente con armas largas, porque enseguida se presta a suponer que puede ser gente de la delincuencia o del crimen organizado. Pero el problema no es, ahora sí, como quién los hizo compadres, sino por qué tolerar una conducta como esa. Y yo creo que el acabose se da cuando José Abella insulta a Pepe Yunes. Pepe Yunes sabemos quién es un caballero, es un hombre bien preparado, y no se vale que hagan ese tipo de cosas, que lo insulte en la manera tan soez como lo hizo. Pero yo aquí lo que plantearía es, si un partido como el Verde ya los postuló y está viendo que le está generando una acción, cuando menos una percepción en contra, pues cuando menos por ética y respeto a los electores, quítate las candidaturas o deslíndate de ellos, o di que aunque lleguen a la elección porque no los puedas cambiar, bueno, cuando menos que caminen solos, sería una buena señal. Saldría bien el partido si los deja solos totalmente a estos candidatos que la mera verdad, yo no sé cómo tienen cara para presentarse, para buscar el voto de la población. Muy lamentable, Mucio, muy lamentable la conducta de estos candidatos a diputados locales, pero no han sido los únicos, ha habido muchos casos, específicamente el caso de Francisco Martínez, pues muy lamentable que haga apología del delito, precisamente contra uno de los sectores más vulnerables, que es la mujer indígena. Este señor no debería ser representante de nada, vaya, de nada, pero peor aún, como diputado local, es el encargado de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y ahora que se formó precisamente un grupo que representa a los indígenas de todo el estado, este señor se sabía, y hay quejas de cómo de un día para otro los citaba en la capital del estado, donde ellos estuvieran, que fueran a la capital del estado, porque había que reunirse con el gobernador, por ejemplo, pero de riguroso vestido indígena, porque el señor quería tomarse la foto de esa manera, ¿no? Y de esa manera se disfraza para ir a pedirle el voto a los indígenas, ¿no? Con ese tipo de discursos tan lamentables, porque además hay un dato que precisamente en esta legislatura, a principio de año, se hizo una reforma al artículo 367 del Código Penal, precisamente para sancionar con multas o cárcel la violencia política por razones de género. Y esto con el antecedente de que en el pasado proceso electoral se registraron 38 casos de violencia de tipo político contra las mujeres.
Realmente, digo, son cuestiones que tú lo mencionabas y lo mencionabas bien, pues cuando menos el partido político debería tener el valor y la decisión de retirarle la candidatura. Yo creo que esa sería una buena señal que los ciudadanos agradecerían mucho, pero también muy lamentable, Mucio, que las organizaciones no gubernamentales de los derechos de las mujeres y organizaciones civiles de todo tipo se quedaron callados totalmente. Desgraciadamente, Roberto, se pasa, o no se pasa, más que de la parte mediática. O sea, nos estamos quedando en el escándalo, pero no se ven acciones legales. Y ahí están los instrumentos. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado gente que nos dice, México necesita una nueva constitución, México necesita mejores leyes? No, lo que México necesita es que se apliquen las leyes, que el ciudadano, que las organizaciones acudan a las leyes, las hagan cumplir. Eso es lo que se necesita. Esta gente no debería de estar en un congreso, debería estar en una cárcel por ese tipo de acciones de violencia verbal en contra de la mujer. Y vemos también el caso de Abella. El caso de Abella es una confrontación que se da en una colonia antorchista en Córdoba, y hay un altercado verbal, y finalmente uno de los guaruras, cuando es grabado a corta distancia por una persona, comienza a patearlo, exhibe el arma, la saca, corta cartucho, y lo que ahí se observa es un acto de prepotencia que pudo haber devenido en una catástrofe, en una reyerta violenta y quizás sangrienta. ¿Por qué? Porque los antorchistas no se dejan. Son gente fuerte, son gente muy crítica. Esto que hizo el guarura de José Abella, y que le mereció que Pepe Yunes dijera que era inadmisible lo que había ocurrido, esa forma de actuar, y que en respuesta lo haya tratado soezmente, lo haya insultado, le haya llamado pendejo, perdón, pero entonces ¿dónde está el partido político? Puesto que ese mismo partido político es el que lleva de candidato a gobernador a Pepe Yunes y lleva de candidato a diputado federal a José Abella. Digo, todo el mundo sabe quién es José Abella, solamente al Partido Verde se le pudo haber ocurrido postularlo, pero sí tiene que haber un mensaje, y sí tiene que haber por parte de la sociedad y de los agraviados, debe haber denuncias penales. Digo, porque esa persona que saca un arma, la exhibe, bueno, pues entonces ahora cualquiera lo puede hacer. Yo sé que hay acciones ya para tratar de identificar quiénes son los que están con José Abella, quiénes lo siguen, quiénes lo cuidan y qué tipo de acciones, porque aquí estamos hablando ya de acciones que pudieron haber llegado a un delito, quizá un homicidio o una agresión grave contra las personas que estaban confrontadas en ese momento. Pero hay otros casos, Roberto, el caso de Renato Tronco, con la actitud del doble sentido que utilizó contra la candidata de Morena en Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, que es algo que es imperdonable en un diputado, hablando de que no sabe de lo que es capaz mi lengüita de hacer. O sea, ese tipo de cuestiones en un debate público muestra la baja calidad moral de este personaje de Renato Tronco, y al mismo tiempo cómo lo acuerpa un partido político. El PAN, ¿en qué anda pensando cuando es el partido del bien común? Y miren nada más la clase de barbajanes que puede llevar una candidatura, por un lado. Y por otro, observamos otros casos en todo el estado, lo de Octavia Ortega Arteaga en Pánuco, que le hayan llevado una mano, y le hayan dejado una mano de una persona, y hay una cartulina con amenazas, y como dice ella, yo a riesgo de mi vida estoy con esa candidatura, pero reclamo la presencia de los priistas cobardes que se han ido. La dejaron sola. Tampoco eso se vale. O sea, están dejando mucho que desear los partidos políticos, y eso, pues finalmente le manda una mala señal al electorado. Creo yo que es el momento de replantear muchas cosas. Los partidos pueden ganar si asumen una posición ética con respecto al electorado. Es decir, no te gusta mi candidato, no te sirve mi candidato, es peligroso mi candidato, lo retiro, y eso le daría muchos bonos al partido político. Si bien Renato Tronco es un tipo vulgar, es una mala caricatura de Cantinflas, hablando políticamente de su discurso, también creo que vale la pena, o es importante remarcar también, que no solamente esto se carga por el caso del PRI, el Verde o el PAN, sino también el caso de Morena, el caso del hermano de Tania Cruz Santos, que fue señalado de abusar de una menor de edad.
precisamente dentro de la campaña, porque era una activista de Morena, y por cierto hondureña, la jovencita, y también el caso, Mucio, digo, patético, de un personaje que se llama Esmeralda Mora, que es del Instituto de la Mujer, y que está insertada como candidata a diputada plurinominal, cuando se ha distinguido por ser una agresora. De mujeres. Digo, en palabras de mujeres y en palabras dichas y en crítica política como una testaferro de Rocío Nale. Sin embargo, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué mantienen a estos personajes en esas candidaturas? Cuando menos en el caso de estos dos primeros que hablamos, del Verde, el caso de Renato Tronco, de la marca Tronco, acá en el sur del estado, pues yo creo que la respuesta podría ser muy sencilla, Mucio. ¿Quién paga la campaña? Los partidos políticos, los dirigentes estatales, se quedan con las prerrogativas de las campañas. Y estos candidatos son los que pagan las campañas. Ellos ponen el dinero y hacen lo que quieren. Y se hacen dueños del dinero. Yo recuerdo muy bien, y te lo comentaba hace rato, aquella escena cuando Renato Tronco allá en Jalapa, en pleno Parque Juárez, se reúne y combina los colores de todos los partidos y les dicen, miren, ahí está, esto es lo que son los partidos color rata. Así los calificó a todos, ¿no? Y él convive muy bien con todos porque, bueno, se identifica precisamente con todos los partidos que son color rata. Él tiene color rata. El que paga, y el que paga es el que manda. Y los que están pagando, pues son los candidatos. Y yo creo, Mucio, en ese sentido, también había que criticar a esos candidatos que andan promoviendo el 5x5, ¿no? El 5, vamos 5 de 5. Sí. Eso es una falta de respeto, eso es totalmente antidemocrático. Sí, totalmente. Eso no ayuda a la democracia. Al ciudadano hay que dejarle la posibilidad de diferenciar y de elegir si van con un candidato para un cargo, si no van con ese, tendrán que expresarlo de alguna manera. Pero yo creo que esos son parte de las formas de la democracia en las que todavía hay que avanzar mucho, Roberto. Claro que sí. Pues esto fue Punto por Punto, análisis y crítica sin censura. Muchas gracias por acompañarnos. Punto por Punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala.